un lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Bien, buenos días a todos, bienvenidos a una edición más de Mesa Revuelta, como cada martes les saluda Yosimar Mesh, recordándoles que este espacio es para que nuestros panelistas, representantes de diferentes partidos políticos, pues den sus opiniones sobre temas que tenemos tanto a nivel local como a nivel nacional. Recordarles también que nos pueden seguir a través de redes sociales en Facebook Live, NSS Campeche, ahí puede seguir la página de Núcleo Comunicación del Sureste y pues por supuesto estar al pendiente de todos los programas que se transmiten a través del núcleo. También está nuestra aplicación NSS para que nos busquen los sistemas operativos Android y iOS. Ahí puede descargar la aplicación para que usted esté totalmente enterado de la información que se genera el día a día y también, por supuesto, poder sintonizar las estaciones que conforman el Núcleo de Comunicación del Sureste. Dar los buenos días a los panelistas que ya nos acompañan. Saludar en primera instancia a José Segovia Cruz del PRD, que ya nos acompaña el día de hoy. Buenos días, Pepe, y bienvenido. Hola, Yoshimar. Buenos días a todos los que nos escuchan aquí en Núcleo de Comunicación del Sureste. Gracias por escucharnos. Ricardo Medina Farfán del Partido Revolucionario Institucional, que ya nos acompaña. Buenos días, Ricardo. Yoshimar, muchísimas gracias por la invitación y le deseamos un excelente día a todo el auditorio. Y también Antonio Gómez Saucedo del Partido del Trabajo, que ya nos acompaña. Toño, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los campechanos que a pesar de este calor ya andan en muchas actividades, ¿no? Terribles temperaturas que bueno, nos han estado afectando desde la semana pasada y desde toda la vida, porque Campeche ha sido siempre una entidad muy calurosa. Bueno, donde va a haber mucho calor sin duda va a ser en todo el país, pero no por la ola de calor, sino también por estos recorridos que ya iniciaron por parte al menos de las corcholatas de Morena, quienes pues desde el día de ayer ya iniciaron sus visitas por los diferentes estados del país. Esto para pues la promoción de esta precampaña en el proceso interno que se está llevando por parte de la coalición Juntos Haremos Historia, en el caso de Morena, el Partido del Trabajo, que tiene su propia corcholata, y también el Partido Verde. Pero pues ante esta situación también el Instituto Nacional Electoral pues ya dio a conocer algunas medidas contra la promoción electoral de estas corcholatas de Morena, y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las confirmó en respuesta a las quejas del PRD y del diputado federal de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez. De esta manera el Tribunal Electoral reitera que el INE le ordenó a Morena que debe combinar a su militancia y a sus simpatizantes a que se abstengan a realizar, participar, asistir a eventos o distribuir propaganda en los que se promocionen las partes denunciadas con motivo del proceso electoral 2023-2024, y se recordó también que el INE, a través de estas medidas cautelares de su comisión de quejas, advierte a aspirantes y militantes de Morena que tienen prohibido promover el voto y logros de la llamada 4T para no afectar la equidad en la contienda presidencial. El acuerdo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación advierte que los actos llevados a cabo para influir en la encuesta que realizará Morena para designar un llamado coordinador de comités de la defensa de la Cuarta Transformación es que en los hechos se convertirá en su candidato o candidata presidencial, pues pueden presentar un posible daño a la certeza y equidad de la contienda por actos que pueden implicar un posicionamiento con los denunciados ante la ciudadanía. Bueno, pues esto es parte de lo que mencionaba el Instituto Nacional Electoral en relación a estos aspirantes, que en este caso, pues como ya saben, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, pues ya iniciaron sus eventos cada uno en los puntos que ellos decidieron, y pues bueno, ahí está ya lo que procedió a partir de este lunes, ya con el inicio de la precampaña de las corcholatas de Morena. José Segovia, ¿qué opinas sobre todo este tema y sobre todo pues la situación en cuanto al INE, las decisiones que toma, y también pues que al menos la coalición PRI-PAN-PRD pues todavía no ha definido nada? En el caso de Movimiento Ciudadano pues ya señalaron que hasta diciembre van a definir quién será el candidato presidencial de ese partido. ¿Cómo es todo este tema? Primero por el principio. Creo que Morena, una vez más, no le importa la ley, está haciendo claramente actos anticipados de campaña, porque la ley establece muy claro, es en septiembre empezaría el proceso electoral y las precampañas, y ellos creo que cometieron varios errores. Uno de ellos fue que al convocar a su consejo Morena, dio a conocer a través de los medios de comunicación que iban a hacer el proceso de su candidato presidencial, fueron muy claros. Ya después intentaron meter reversa diciendo que estaban buscando al promotor de la Cuarta Transformación a nivel nacional. Por supuesto que son temas que creo que todos los partidos y los ciudadanos debemos estar atentos, dado que la situación que está pasando en el país está siendo muy crítica, porque no puede ser que desde el Ejecutivo Nacional, el mismo Andrés Manuel López Obrador,
gobernadores, diputados federales, estén promoviendo el romper y no respetar un marco institucional, un marco legal, como es el tema que nos va a competir en los próximos meses, el inicio del proceso electoral. Creo que, sin embargo, lo que está pasando en este momento, creo que Morena se va a meter en un problema muy grande, porque están hablando también de darle a cada precandidato, a cada aspirante a coordinador de la Cuarta Transformación, una cantidad importante, creo que de 5 millones de pesos, que me gustaría saber cuál va a ser el procedimiento para justificarlo ante el Instituto Nacional Electoral. Creo que está metido en este momento al país, está metido el país en diferentes problemas nacionales de importancia, en el tema de seguridad, por ejemplo, en el tema de salud, y no deberíamos estar tan preocupados por ver quién va a ser la corcholata seleccionada en el proceso de Morena. Sin duda son actos claramente anticipados de campaña, es algo que Morena está acostumbrado a romper esos marcos legales que nos rigen a todos los ciudadanos, a los partidos políticos, y por supuesto que debemos estar atentos a ello. Pero bueno, creo que los demás partidos que estamos del otro lado, los partidos de oposición, sí estamos respetando las leyes, sí estamos esperando los momentos de inicio del proceso electoral para arrancar y decir lo propio. Muchas gracias, Pepe. Dar los buenos días a quienes ya nos acompañan ya y se están sumando a esta mesa revuelta. César González de Morena, buenos días y bienvenido, César. Buenos días, Yoshimar, buenos días a todas y a todos. Alberto Kutzkan, que ya nos acompaña como siempre. Beto, bienvenido. Buen día a todos y La paz reina en sus corazones. Y un agradecimiento a todos los que nos escuchan. ¿Qué pasa, cabrón? Necesito. Dale los buenos días a Jack Valle de Movimiento Ciudadano, que también ya se suma. Buenos días, Jack. Muy buenos días a todo tu auditorio. Bueno, pues ahí está el tema. Toño, ¿cómo ves esta situación ya, el inicio de los recorridos de las corcholatas y bueno, las instrucciones que da de alguna forma el Instituto Nacional Electoral? Bueno, mira, yo creo que el marco superior que nos rige, como decía Pepe Segovia aquí, el marco superior que nos rige pues es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Que establece en el artículo 9 la libertad de asociación, el artículo 6 y 7 libertades de expresión, libertad de señalar lo que uno piensa. Y creo que sobre eso pues es lo que se está realizando, ¿no? Las llamadas asambleas informativas. Aquí hay que ser muy claros, o sea, los partidos políticos tenemos con toda la certeza, o sea, dónde empieza el proceso electoral, cuándo son las precampañas electorales y tenemos claro cuándo se puede o no se puede hacer un llamado al voto. Sin embargo, también tenemos claro, porque aquí hay varios que son o han sido en su momento presidentes de partido, que los estatutos rigen la vida interna. Y dentro de la vida interna del partido tienes el derecho a organizarte de la manera que consideres más prudente y la manera que consideres que es la mejor para fortalecer la participación política de los ciudadanos. Y es lo que se está haciendo en este momento. Se está buscando un coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, en los cuales obviamente hay 6 propuestas y las 6 propuestas pues están haciendo el acercamiento con la militancia y con los simpatizantes para dar a conocer proyectos de la 4T, ¿no? Claro. Y eso de ninguna manera está violando la ley. Si lo hubiera violado si hubiera violado la ley alguna convocatoria, pues yo tengo la seguridad que el mismo tribunal pues ya estaría dictando incluso medidas cautelares. Yo desconozco si lo que tú leíste venga en algún tipo de sentencia o sea parte nada más de la redacción del programa, pero me parecería muy grave que un tribunal esté llamando o esté buscando impedir el que un ciudadano pueda acudir de manera libre a una asamblea donde pueda escuchar un posicionamiento. Porque entonces eso estaría violando los principios máximos de la Ley de Derechos Humanos y la Constitución Federal, pues de poder asistir a un lugar a donde tú quieras ir, ¿no? Claro. Entonces, creo que por ahí, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, los compañeros de la oposición, como ellos mismos se autonombran, pues están buscando a todas luces tratar de desacreditar un proceso de participación de la gente en un acto pues, meramente partidista. Claro. ¿Y qué va a pasar con estos recursos que se le asignó? Lo que comentaba Pepe Segovia, ¿cómo se va a comprobar estos salen gastos? De las partidas de gasto ordinario y el Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Fiscalización obviamente siempre ha tenido esos lineamientos, son los gastos que de manera normal
tiene un partido político para promover la participación de los ciudadanos en la vida política del país, en este caso, no al ser un proyecto nacional. Entonces ahí está muy establecido en qué se puede gastar, cómo se puede gastar y en qué no se puede gastar. O sea, no hay truco. Se tiene que informar en la misma periodicidad, porque no es un proceso electoral, no es un proceso extraordinario. O sea, es algo que está dentro de la vida estatutaria de los partidos políticos y obviamente ese recurso va a servir para eso. Muchas gracias, Toño. Maestro Ricardo, ¿qué opina sobre Pues lo primero que hay que decirle a los ciudadanos es que estamos atestiguando el fin anticipado del gobierno de López Obrador. Se acabó el gobierno de López Obrador. Ya no tiene nada más que hacer. ¿Sí? Simple y sencillamente, él ya entregó las llaves de este país, México, a una discusión electoral, a su sucesión anticipada, fuera de todos los tiempos que marca la ley, porque él ya se dio cuenta que va a ser sumamente incapaz de completar sus compromisos y dar los resultados esperados. No ha sido capaz para bajar la tendencia de violencia en el país, no ha sido capaz para resolver las necesidades de salud en el país, no ha sido capaz para sacar de la pobreza a la gente, que fue su lema de campaña. Al contrario, aumentaron los pobres en el país. Y lo único que se ha dedicado es a desmantelar finalmente instituciones y pues atosigar a la oposición de una u otra manera, y no solamente a la oposición política, sino todos los que de una u otra manera puedan pensar diferente, díganse científicos, díganse líderes religiosos, díganse clase media, díganse empresarios, díganse lo que sea. Entonces, pues lo que estamos atestiguando aquí simplemente es un fin anticipado de un gobierno, porque toda la atención está centrada desde la mañanera, desde el discurso político, desde los mensajes, a este proceso interno de Morena para definir quién va a ser su seleccionado para una competencia finalmente de elección. Pero esto haciéndolo absolutamente fuera de la ley, porque lo quieran o no reconocer, lo quieren llamar como lo quieran llamar, son esos eufemismos, son esas palabras y frases donde finalmente quieren disfrazar de verdad algo que es una absoluta mentira. Llamar coordinador de la, ¿cómo llaman? ¿Cómo es ese tema? Coordinador de la defensa de la 4T. Por Dios, eso es simplemente un proceso. Estamos atestiguando el proceso de elección de su candidato. Y hay que decirlo como es. Y querernos engañar así es pensar que los ciudadanos mexicanos somos unos tontos y no podemos pensar. Es la realidad. Lamentablemente es lo que piensa la gente de Morena y todo este segmento. Piensan que finalmente los mexicanos nos pueden endulzar las cosas y engañar con cualquier situación. Pero no nos engañemos. No estamos viendo la elección de un coordinador de la defensa de la 4T. Estamos viendo el proceso de elección interna de Morena. Y esto lo están haciendo al margen de la ley, porque la ley electoral que nos rige a todos los mexicanos establece con precisión cuándo comienzan las precampañas y cuándo comienzan las campañas. Y todavía no inicia ni siquiera el año electoral. El año electoral en el plano federal inicia en el mes de septiembre. Aquí en Campeche hay quienes quieren postergarlo hacia pues ahora diciembre, porque pues piensan que aquí en Campeche todo debe ser de último. Pero no, el año electoral inicia en septiembre y hasta septiembre deberían iniciarse todos estos procesos. Pero no, gandallamente, anticipadamente, fuera de la ley, queriendo engañar a los mexicanos, queriendo dar un título de verdad o un título de otra índole, cuando lo que verdaderamente está detrás es simplemente elegir un candidato. Bueno, pues nos traen con esta vacilada de las corcholatas y el proceso que se está generando. Ahora, qué raro y qué extraño que cuando una bandera política de Morena y del presidente mismo, López Obrador, era pegarle a los partidos diciendo que era mucho el gasto electoral, que era mucho lo que se destinaba a los partidos, que el gasto en el INE era excesivo, que la famosa burocracia dorada del INE, que nos costaba a todos los mexicanos, que tantas cosas se podrían hacer con ese dinero. Hoy, pero con una risa en la cara, le asignan 5 millones de pesos a unos sujetos que simplemente se van a estar paseando y pavoneando a costa de todos los mexicanos por todo el país, haciendo campaña, o precampaña, mejor dicho. Entonces, verdaderamente es de risa. Vivimos en un país donde un grupúsculo, porque no es representativo de la mayoría en el país, simplemente se quiere pitorrear de todos los mexicanos y pensar que todos no tenemos cerebro para pensar. Y bueno, realmente aquí lo que estamos viendo es eso, simplemente un proceso disfrazado, agandallado, fuera de la ley, que ojalá las autoridades
fueran mucho más estrictas. La resolución que dictó el Tribunal Electoral respaldando al INE no prohíbe a nadie acudir a una asamblea, no le prohíbe a nadie tomar finalmente participación en la vida interna de su partido. Lo que sí prohíbe es que no pueden hacer actos anticipados de campaña. Los prohíbe pedir el voto, pedir la promoción política de su partido, hablar de una plataforma electoral y una serie de consideraciones. Yo se los garantizo, lo van a hacer a pesar de la prohibición, porque la gente de Morena no tiene el menor respeto a la ley. Bueno, lo estamos viviendo y lo vamos a impugnar y nos vamos a ir finalmente a procesos largos y la verdad es que debemos decirlo, es un choque de fuerzas. Pero bueno, ten la certeza de que se va a impugnar todo, ten la certeza de que se va a pelear, todo, pero bueno, hay que señalarlo, porque al final, verdaderamente aquí quien debe tener la claridad de las cosas es la ciudadanía. Y los ciudadanos que hoy nos están escuchando lo que tienen que ver y tener claro es que, nuevamente, la gente de Morena simplemente piensa que todos los mexicanos, que todos los campechanos somos unos tontos y que no tenemos la capacidad de pensar y darnos cuenta que lo que están haciendo es violar la ley electoral y simplemente anticipar un proceso electoral. Pero de nuevo, el gobierno de López Obrador con esto terminó porque toda su atención, todo su dinero y toda su estrategia será volcada en sacar adelante a su corcholata preferida. Muchísimas gracias, Ricardo. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos para continuar platicando con el resto de nuestros panelistas. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Bien, ya estamos de regreso para continuar platicando con nuestros panelistas. Recuerden que estamos tratando el tema de estos arranques de precampaña para elegir al coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, donde las corcholatas de Morena pues ya están en ese proceso, y el Instituto Nacional Electoral que pues de alguna forma dio a conocer medidas para pues la promoción de estas corcholatas. César, ante todo lo que se ha expuesto en lo que llevamos de esta mesa revuelta, ¿cómo ves el tema? Ya iniciaron las campañas, pero bueno, por la parte de ustedes ya las corcholatas se están movilizando, mientras que del otro lado pues todavía no hay definiciones de candidatos. Pues primero que nada quisiera agradecer la producción de Núcleo de Comunicación del Sureste por las atenciones del programa pasado. La verdad es que estoy muy, muy agradecido con la producción y con los compañeros y compañeras de esta mesa que se preocuparon por un servidor, lo cual agradezco profundamente. En cuanto al tema y el centro de la discusión, pues bueno, nosotros desde Morena hemos empezado con la discusión de quiénes serán justamente quienes encabecen la defensa de la Cuarta Transformación en el país. Y esto no quiere decir que de alguna manera violentemos la ley, sino todo el contrario, nosotros estamos iniciando nuestro proceso interno, lo cual, a diferencia de los otros partidos políticos, de manera separada, no en coalición, de manera separada, pues todavía no vemos claridad en torno a ellos. Y quiero dejar algo muy claro. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque, pues bueno, si hacemos una comparación de los procesos de sucesión presidencial pasados, e insisto, pasados, porque no podemos comparar con lo que todavía no ha sucedido, si hacemos una comparación con los procesos presidenciales de sucesión presidencial pasados, pues todo era muy bonito, todo era en tiempo y forma, porque finalmente como se destapaban o como se señalaban o como se postulaban los candidatos presidenciales de los distintos partidos políticos, pues no era mediante un proceso interno, era mediante el dedazo de quien justamente o ocupaba la presidencia del partido político en cuestión o el presidente de la República. Entonces, pues para ellos era muy fácil decidir por quién iban a votar en las próximas elecciones y pues bueno, esto daba justamente a pie a que comenzaran en tiempo y forma como lo han señalado aquí. Por eso es importante decirlo y destacarlo. Nosotros desde Morena hemos iniciado con un proceso interno en el cual ya les llevamos más de 6 vueltas a la oposición, porque quien resulte justamente que sea el coordinador de la defensa o la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, pues justamente, evidentemente, se encarrila a ser quien encabece la sucesión presidencial de parte de Morena.
En la oposición no vemos eso, desafortunadamente. El próximo lunes 26, si no me equivoco, van a sacar justamente el método de selección todavía. Ni siquiera el candidato o la candidata de parte de la alianza y de MC, pues no estoy enterado, pero de parte de la alianza van a sacar el método todavía, ¿no? Entonces, no hay una definición clara por parte de la oposición, que no es algo que nos quita el sueño, sino por el contrario, que estos temas justamente de sucesión presidencial, pues bueno, vemos que de esa parte pues no hay un interés fortuito de poder esclarecer quién será el abanderado o la abanderada. Hay muchos tiradores de parte de la oposición. Ahí está Lili Telles, ahí está Santiago Krill, ahí está Mauricio Vila, quien ayer dio una declaración de que si es él el postulado, sería uno de los primeros en buscar al Movimiento Ciudadano. Está Xochitl Gálvez, está Alejandro Moreno, está Miguel de la Madrid, Enrique de la Madrid, perdón, bueno, Claudia Ruiz Massieu. Bueno, ya hay varios tiradores, ¿no? Que todavía no se ponen de acuerdo y será interesante ver cuál será su definición para la alianza. En lo que nos toca a nosotros, pues, en las medidas cautelares que ha impuesto el INE a nuestro proceso interno, se las voy a leer aquí porque lo tengo muy presente, y es que señalan que no pueden realizar llamados explícitos al voto, lo cual no se está haciendo porque no se está llamando al voto. Actos que realicen no deben tener como objetivos obtener el respaldo para ser postulados como precandidatos a un cargo de elección popular. Insistimos, nosotros lo que estamos buscando dentro de nuestro proceso interno es el coordinador o la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación. Tampoco dar a conocer propuestas con carácter electoral, no realizar manifestaciones respecto a una finalidad electoral y el partido lleve el control de los recursos que se utilicen en un proceso interno. Así lo señala el tribunal. Así lo señala el INE, el partido lleve control de los recursos que se utilicen en su proceso interno. No lo digo yo, lo dicen aquí las instituciones que por muchos programas han defendido, tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es lo que han sentenciado. Y pues bueno, esto no nos limita y no limita a las corcholatas a justamente a estar en diferentes estados de la República, justamente hablando del proyecto de transformación, que en sí no es las propuestas que ellos traigan, que en sí no es la plataforma electoral que ellos traigan, sino es el proyecto de transformación nacional que nos ha convocado desde hace más de, en lo particular, 10 años, pero hay quienes llevan justamente luchando al lado de Andrés Manuel más de 20 años, ¿no? Entonces, el proyecto de transformación no se construyó en el 2018, sino solamente fue el inicio y hay que continuar con la transformación y es en ese sentido que la tarea del partido es justamente consolidar a un coordinador nacional de la Cuarta Transformación que cuide no solamente lo que ya se hizo, sino que también le dé continuidad. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias, César. Beto, ¿qué opinas al respecto? Y preguntarte, Beto, en este caso, ¿quién es más responsable? ¿El marco legal o los partidos políticos que de alguna forma, pues, encuentran ciertos vacíos que pueden utilizar pues, para su beneficio? Bueno, es que aquí hay una cosa que es bastante interesante. Los partidos políticos, todos, siempre buscan un resquicio para darle la vuelta a la esquina a la ley. Todos, sin excepción. Vemos el caso que pasó con los dirigentes nacionales. Uh-huh. Se les agotó su tiempo para cumplir estatutariamente el periodo en que fueron electos y le dieron la vuelta al asunto convocando a una convención o a un consejo político y les extendieron Pero esos son los paladines su de carta, la democracia su carta de permanencia hasta el proceso del 2024. Claro. Pero los estatutos se lo Le permitían, dieron ¿no? vuelta a la ley. Porque le dieron, permíteme, Los estatutos lo dicen. ahí voy, le dieron vuelta a la ley porque hay un resquicio. El coordinador ni existe. Perdón, Ahí sí lo perdón, dicen los estatutos, déjenme ¿no? terminar. Por supuesto que sí. Déjenme terminar. Déjeme artículo. Y qué extraño, no estoy defendiendo ni a César González ni a Morena, porque han gobernado muy mal el país. En Campeche lo han hecho un poquito más. Más peor. peor. Ah, ok, ¿Será? estamos de acuerdo. ¿Será? Miren, qué extraño que los partidos de oposición, y voy a decir los nombres, PRI, PAN, PRD, más los que se agregaron en este asunto de las elecciones de Edomex y Coahuila,
no impugnaron el asunto del proceso interno para elegir al coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación de Delfina. Lo impugnaron. Sí, se impugnó y ahorita está impugnado, y el PRD impugnó este proceso. Por eso, y eso dio pauta a que el INE generara esta resolución. Pero el de Domex lo impugnaron, hicieron toda esa alaraca. Sí, también se hicieron. No hicieron la alaraca. Claro. ¿Y saben qué pasó? Ujú. El partido eligió a su coordinador o coordinadora en ese caso y no hicieron escándalo. Pero ahora, lo tengo que decir con mucha pena, que la oposición ve que ya los rebasaron por la derecha, por la izquierda, por delante y por detrás, por Morena. Están desesperados porque ni siquiera la oposición ha podido ponerse de acuerdo en quién va a ser el candidato o precandidato o qué partido va a encabezar la candidatura presidencial y de la Ciudad de México, porque Alito les jugó el dedo en la boca al PRD y al PAN al decirles que déjenme poner a los candidatos de Domex y Coahuila y ustedes van a poner al candidato de la Ciudad de México y a Coahuila. ¿Y saben qué les está haciendo ahorita a Alito? Les está dando otra cosa menos que la certeza de poner candidatos. ¿Saben con qué salió Alito? De que, espérense, nos vamos a reunir y vamos a empezar a hacer los diálogos por todo el país. Es decir, Morena en la realidad y con los hechos, está haciendo una precampaña adelantada, pero aprovechando un resquicio. No se está violando la ley, está aprovechando un resquicio. Tan es así que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo único que hizo fue decirle al INE, oye, díctale medidas cautelares a Morena para que no hagan campaña pidiendo el voto ciudadano, ni haciendo propaganda de los logros de la Cuarta Transformación a través de lo que ha hecho López Obrador. Es todo lo que le ha hecho. Y otra cosa, el control de gastos. Que ahí a mí me parece una ridiculez lo que les van a dar por el propio partido Morena, porque ningún candidato va a gastar 5 millones de pesos en recorrer todo el país. Eso se lo van a gastar en 15 días. El problema ahí es que ojalá que el INE pueda fiscalizar correctamente cada uno de los eventos en los que van a estar los candidatos. Yo creo que el candidato que más pobre de las 6 corcholatas es Noroña, que va a salir con su combi vendiendo libros. Pero también le asignaron 5 milloncitos. Claro, Por eso, pero se los va a ahorrar. Sí, pero Se los va a ahorrar. sí, pero Va a ser su fondo de retiro. La gasolina del Noroña. Termino con esto. Yo creo que ese va a ser uno de los que menos, Se va a ir a pasear Europa con eso. de los que menos va a recibir. Las Vegas. Y ya le reclamó a su dirigencia nacional de que lo dejaron solo. No, ya dijo que se los va a poner. No, ya el Por partido eso, le va pero a tuvo aportar que- en pero igualdad tuvo de que rebuznar. circunstancias. Tuvo que rebuznar. A diferencia de Claudia y de Marcelo, que ellos ya Ya traen van. patrocinadores, No, Adán rechazó. y en el caso de Claudia, Claudia, la consentida del presidente, tiene patrocinios de varios gobernadores, incluyendo la gobernadora Laida Sansores San Román, que Le lo ha dicho sobra, le abiertamente. Entonces, sus recursos de campaña deben ser fiscalizados por el INE para sancionarlos y quitarles la candidatura en caso de cometer errores. ¿Pero qué va a pasar? El presidente se reunió con el INE hace una semana y ya, Antes de las corcholatas. y ya fue los, la al- reunión. y ya los alineó. Ya alineó al INE. Entonces, estamos viendo, sí, un proceso adelantado, pero no están violando la ley. Eso es lo que hay que dejar en claro. No están violando. Sí te voy a decir por qué están violando la ley. Porque la ley electoral es muy clara y habla de certezas jurídicas. Ujú. Y la certeza jurídica implica que una contienda tiene que tener reglas parejas para todos. Ujú. Y parte de la regla pareja para todos es un inicio parejo. Ujú. En un inicio en tiempos parejo para hacer pre-campaña y un inicio para Ahí hacer está campañas establecido, parejo. por eso, Y la cuando ley está la marca, y la precampaña, te ley dice que no, se va la a ley la marca precampaña. tiempos para hacer pre-campañas Por eso. que todavía no inician. Está bien, La vida está bien, interna de los Ricardo, partidos. pero yo te la devuelvo con una cosa. Los procesos internos de los partidos, lo dice la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que los procesos electorales, los partidos marcan sus tiempos, Esos sus dinámicas y tiempos, procesos internos. dinámicas y procesos internos. Por lo tanto, no están hablando de una pre-campaña. Ujú.
No, claro. Por eso, entonces Están, no hay a una ver, violación a ¿sabes la cómo ley. se llama eso? A ver, Como te no voy a decir, encuentran tú que, otro argumento, lo tú que eres, buscan es tú que eres, tratar de tú que eres, configurar tú esto que eres como abogado y pre-campaña. estudiaste. Esto se llama fraude a la ley. Es inventar algo que le voy a llamar, no es pre-campaña, es buscar un coordinador de la cuatra Sí, sí, sí. pu, 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 y al final buscar algo que realmente es elegir un precandidato. A ver, Oye, eso es la una reforma pre-campaña. estatutaria por Dios, entonces, llamémosle para como el sea. mandato de Entonces Alejandro también Moreno, lo que entonces, hicieron ¿qué onda? los dirigentes del PRI, PAN y PRD fue una simulación. ¿En cuál? ¿En cuál? ¿Cuál? En emplear su periodo. No, porque eso sí, Para eso es ampliar un el tema de periodo. vida interna del partido. También el otro es vida interna. No, es elección de precandidatos. No, Pero ¿dónde lo mandaron dice? al INE, ¿no? Estos. Los del Es PRI lo elección de mandaron al INE. precandidatos. Es que Y hubo un proceso interno. El vuelvo a Consejo decir una Político Nacional. vuelvo a O sea, decir, eso es un vuelvo tema a decir interno. una frase que dije hace tribunal. muchos días. Ajá, bueno. Cada quien defiende a sus delincuentes. Wow. Adiós. Tan, tan. Bien, muchísimas gracias, Beto. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Antes de irnos a la pausa, darle la bienvenida y buenos días a Álvaro Ortiz Azar del Partido Verde, que ya se suma a esta mesa. Bienvenido, Álvaro. Bueno, vamos a una pausa y regresamos para continuar platicando, porque hay réplicas. Ya se calentaron. ¿Cómo está? La primera. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Bien, ya estamos de regreso para continuar platicando con nuestros panelistas. Para concluir el tema, nos falta platicar con Jack Valle y con Álvaro Ortiz sobre este tema de las corcholatas y todas las medidas que ha lanzado el INE y bueno, todo lo que hemos platicado acá por parte de los demás panelistas. Jack, ¿qué opinas al respecto de este tema? Y bueno, Movimiento Ciudadano, ¿qué va a pasar con su candidato presidencial? Dicen que en diciembre ya estarían definiendo quién sería el abanderado. ¿Cómo ves este tema, Jack? Mira, los estatutos de los partidos pasan por un proceso el cual el INE y el tribunal aprueban. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Hoy, Morena y en sus estatutos no existe la figura de coordinador, no existe este proceso interno y además, dentro de sus estatutos, lo que ellos llaman, cuando ellos llaman a encuesta, es para seleccionar candidatos. Eso es lo que hoy viene en sus estatutos. Por lo tanto, sí están fuera de la ley. Si en este momento ellos están metiendo algunas modificaciones a sus estatutos y todavía no ha sido aprobado, puede ser, pero hoy en este momento no existe en los estatutos de Morena absolutamente nada que hable de este puesto que no existe en los estatutos. O sea, eso hay que dejarlo claro para que no digan que la vida interna del partido no nos podemos meter. Bueno, la vida interna del partido está regido por los estatutos y en los estatutos de Morena hoy no están. Y además, otra cosa que a mí me llama la atención es que ya los candidatos o a los precandidatos o a los coordinadores o como les quieran llamar en este momento, ya tienen sus posiciones de alguna u otra manera aseguradas porque además se les prometió al segundo lugar el puesto del gabinete, un puesto en el gabinete, al tercer lugar y a los demás plurinominales y o sea, ya estamos hablando de que estos personajes ya hagan lo que hagan, ya tienen un puesto asegurado, es netamente es campaña anticipada. Que no nos quieran engañar con que es dentro de la vida del partido, está en los estados. Mentira, no existe. Y sobre todo, agarrar las palabras que dijeron los compañeros, que dicen, antes todo era en tiempo y forma. O sea que hoy ellos están asegurando que no es ni en tiempo ni en forma. Son las palabras que ellos usaron. Pues ellos mismos nos están diciendo que no están actuando ni en tiempo ni en forma. Por lo tanto, están violando la ley. Entonces, a mí me parece de verdad que no deben engañar a la gente diciendo que está dentro de los estatutos y que no es algo que ellos pueden hacer. No, hoy no está dentro de los estatutos y es una campaña anticipada definitivamente.
Muchas gracias, Jack. Álvaro, ¿qué opinan sobre todo este tema? Y bueno, ustedes también tienen su corcholata, el caso de Manuel Velasco, que todavía estaban definiendo cuánto se le iba a dar de recurso para estas movilizaciones que va a Sí, estar realizando. bien interesantes los comentarios que se han vertido, ¿no? Por los diferentes compañeros. Yo creo que está muy claro lo que se puede y lo que no se puede hacer. Creo que muchos de los que estamos aquí hemos participado en campañas y en procesos electorales. Está claro que está prohibido llamar al voto, está claro que está prohibido vender, publicitar, promocionar la imagen de una persona en estos momentos. Siempre hemos sido nosotros en el Verde respetuosos de los procesos internos de los diferentes partidos. Creo que cada partido tiene sus tiempos, sus formas, sus maneras de entenderse también. Por eso siento yo que a algunos pues, nos puede extrañar de alguna manera cómo se van dando las cosas dentro de otros partidos. Pero al final es normal, o sea, al final cada partido tiene su idiosincrasia, cada partido ha pasado por etapas y procesos diferentes de su conformación y precisamente eso ha hecho que la actividad dentro de los partidos sea más o menos ordenada en unos que en otros, ordenada para los ojos de quien así lo quiera ver, ¿no? Yo lo que sí te puedo decir es que creo que es una muestra importante de parte de la coalición Juntos Haremos Historia, que le abran espacio y participación a los dos partidos minorías, en este caso que estamos sumándonos a esta coalición como son el Verde y el PT, y pues tampoco nos hacemos de los ojos cerrados, ¿no? Creo que evidentemente hay preferencias dentro de todos los que están postulándose en este proceso interno, lo cual es normal, lo cual siempre ha sido así, siempre han habido desde luego que personas que me caen mejor que otras, en este caso habrá personas que le puedan servir más o que le puedan funcionar más o que pues, a lo mejor así se crea que convenga más que participe para representar al grupo en conjunto y pues por esa parte creo que habrá que estar pendientes nada más de que efectivamente en este proceso interno se respete pues lo que ha marcado, lo que marca la ley, ¿no? Que no se haga promoción al voto, que no se pueden dar a conocer propuestas de los candidatos no pueden dar a conocer propuestas en estos mítines porque al final del día todavía no pueden hablar de un proyecto de nación, tienen que hablar o tendrán que estar hablando del trabajo que querrán hacer, digamos, dentro del proceso de la defensa del voto, los preparativos para el comicio electoral, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, creo yo que la gente está pendiente de qué pasa, no solamente con la coalición Juntos Haremos Historia, sino la gente está pendiente de qué pasa prácticamente con todo el sistema y el aparato partidista. Sí creo que hay un gran sector de la sociedad que está en espera de que la oposición se ponga de acuerdo para ver con quiénes van a salir a competir. Y por el otro lado, también creo que hay un gran sector de la sociedad que ha dado los primeros pasos, que ya está encaminado, que ya está de alguna manera orientando sus esfuerzos pues a lo que será el proceso electoral del 2024. Muchas gracias, Álvaro. ¿Alguien quiere agregar algo más a la conversación? Teníamos réplicas, Toño, rapidísimo, un minuto, Beto. A ver, vamos a empezar con Beto. Una acotación para lo que dijo Jack, con todo respeto. Pero me parece que independientemente, los partidos, aunque no estén en sus estatutos algunos procesos internos, tienen una atribución. Digo, los que hemos estado en partido y conocemos cómo se mueven los partidos, es que entre consejo y consejo existe, entre las reuniones de consejo y consejo existen congresos, que son órganos superiores de decisión. Y entonces, cuando un congreso o un consejo se reúne para modificar alguna cuestión interna, lo puede hacer, lo faculta. Y incluso lo revisa el INE. Así lo hizo Alito. Estás dando la razón con la modificación de los estatutos del PRI. El Consejo Político Nacional hizo modificación. Entonces, ¿de dónde? No se ha modificado. A ver, discúlpame. Entonces no puedes usar un argumento para una cosa y otra cosa. No, espérame. Cuando dice ya que no está en el estatuto. No está. Okay, pero tiene la atribución. Por eso. Pero entonces. Pero no está validado. Pero espérame. ¿Está validado ahorita? Pero espérame. No está validado aún. Cuando hicieron su consejo, sí. No está validado. No, pero no tiene que validar. Sí, claro. Sí. No. Tus consejos te los avala el INE. Sí, pero tiene que avalar, los cambios los tiene que avalar. Que los avala el INE al Ya, presentar ante el ya. consejo.
Pero ¿para qué se pierde? Mejor, Toño. Dale a cada quien la palabra. Ya. Vámonos rapidísimo. Cafecito para Beto. Hace falta más por alusión. Dice que ya está, no está. Por alusión, ya que Beto decía que Gerardo Fernández de Noroña era el más pobre de Los pobres. Se va a poner los 5 millones ahorita. Humilde, no pobre. El Partido del Trabajo, a ver, escuchen, tranquilos, no se apasionen. Yo voy a financiar Partido a mi del cocholata. Trabajo, efectivamente, ya por acuerdo de su dirigencia, va a aportar en igualdad de circunstancias junto con los demás compañeros. Pero también tomamos el acuerdo de, obviamente, buscar optimizar en la mayoría, en lo más que se pueda, los recursos. Y entonces, una de estas estrategias, pues, es estar en las plazas públicas, ¿no? Y por cierto, aprovecho para decir que el próximo miércoles 28 y jueves 29 de este mes estará nuestro compañero Gerardo Fernández Noroña aquí en Campeche. Primero el miércoles en Carmen, el jueves en Ahí le pasa Campeche. la factura, la producción Sí. a Toño. Y hemos solicitado, a ver, es que aquí está el tema, hemos solicitado ¿quién va a a los pelear? ayuntamientos las plazas públicas. Claro. Esperamos, yo insisto, o sea, hemos solicitado. Hay unas que son del Estado. Esperamos que Parque de obviamente los ayuntamientos en este caso tengan la sensibilidad para respetar el marco de la pluralidad establecido en la Constitución y obviamente pues no intenten de alguna manera por ahí oscura pues detener, ¿no? ¿No les La dijo el INE que no posibilidad pueden de hacer una mítines? asamblea informativa. No, En plaza pública. a ver, tú nomás dime dónde dice la Constitución que no me pueda yo reunir. ¿Sí? Asamblea. Así, nomás así. Entonces, vamos a esperar. Esperemos la respuesta en el caso particular de aquí del Ayuntamiento de Campeche, esperamos que sea positiva y que, bueno, se ¿Y qué sume pidieron? a esa ¿Qué vida de pidieron? pluralidad que hay, ¿no? Un espacio público. Gestiónasela. Ahí te la Toma gestionamos, la gestionamos Toma para la que no gestión. batalles. César. Toma la gestión. Sí, muy rápido. Para irnos al siguiente tema. Creo que este tema que comentaba Antonio, compañero del PT, es justamente lo que definiría la cuarta transformación. ¿Cómo la definiría? No importa cuánto dinero se esté necesitando. Cabrón. A eso me refiero. A que nosotros, con o sin, hemos hecho campaña, hemos podido posicionar a nuestros candidatos, hemos podido posicionar nuestro proyecto de transformación. Hace 10 años no teníamos un solo peso y andábamos de puerta en puerta tocando con el periódico Regeneración Nacional. Hace 10 años tenías 16. Hace ¿no? 10 años no teníamos nada y pudimos construir un proyecto junto al presidente, junto a la gobernadora de Ascensores, justamente un proyecto de transformación que va a continuar y es a lo que venimos, a continuar la transformación. Que si nuestros estatutos contemplan nuestros procesos internos de selección de coordinadores Aún nacionales o estatales, Aún no. que me digan cuándo leyeron los estatutos del Partido Morena, para empezar, que si tienen ellos estatutos, si los conocen, porque nosotros sí conocemos nuestros estatutos, y les recuerdo que en el 2021 hubo una reforma general y muy amplia a nuestros estatutos de Morena, con los cuales nosotros hemos podido sacar adelante no solamente el proceso del 21, del 22, del 23, y sacaremos los del 24. Muchas gracias, César. Pepe. Bueno, no se empieza desde este momento, llevamos meses atrás, donde el proceso electoral que se viene se pone en riesgo un principio de certeza, un principio de equidad entre los futuros candidatos, porque está muy claro que Morena tiene una campaña desde hace meses con las famosas corcholatas que Andrés Manuel adelantó ese proceso en ese partido. Y por lo tanto, sí, cierto, nos pone en jaque a los otros partidos políticos que aún no podemos sacar un proceso claro y definido para el candidato que pueda tener la Alianza Va por México, pero eso no significa que no podemos dejar de lado lo que está pasando con Morena en este momento. Creo que eso es lo que está viendo el país, es un engaño totalmente a la sociedad. Lo dijo muy bien Beto, es un recurso legal que están teniendo ellos para hacer lo que están haciendo. A Andrés Manuel se le fue la boca diciendo lo que es un proceso para elegir al candidato presidencial. Le siguió otro dirigente de Morena y después compusieron en el camino, pero lo que pasa el día de hoy es eso. Están poniendo en riesgo esta situación en México. Bueno, nosotros creo que tenemos que ocuparnos de lo que tenemos que hacer como oposición y no serle el caldo duro a Morena y a sus precandidatos, corcholatas. Creo que tenemos más responsabilidad de este lado, tenemos un proceso en puerta que tenemos que ser capaces de estar en las expectativas de los ciudadanos que a la oposición nos está haciendo falta. Ricardo.
Pues miren, con Morena de lengua me como un taco, porque son los primeros en decir que hay mucho gasto político, electoral, en querer bajar el dinero al INE, a los partidos, a todo el mundo, y son los primeros en derrochar innecesariamente, porque según ellos no es una elección interna, no es nada, pero le están dando 5 millones de pesos a cada una de las corcholatas para que tengan dinero de recorrer el país, más todo lo que se le sume por debajo de la mesa. Evidentemente, lo que están haciendo, lo quieren llamar como lo quieren llamar, es un fraude a la ley. Se están violentando finalmente la ley electoral que obliga a que todos tengan un inicio parejo. Aquí no, aquí se está iniciando con mucha anticipación para posicionar a las figuras. Pero yo creo que la principal apuesta es que la ciudadanía tenga muy claro lo que verdaderamente está pasando y los trasfondos de esto. De nuevo, como lo dije al principio, simplemente aquí ya terminó el gobierno de Andrés Manuel y vamos ahora a comprar las palomitas para ver cómo se va a dar esta contienda y finalmente quiénes van a resultar vivos y muertos de este proceso que hoy Morena está encabezando. Bien, bueno, pues vamos a dejar el tema ya hasta acá para continuar con otro de los temas que tenemos para el día de hoy. Y es en relación a una reunión que hubo entre representantes de la Comisión Federal de Electricidad, de esto por las constantes fallas en el suministro de energía, en donde la gobernadora Laida Sansores pues pidió al superintendente de zona en Campeche, Manuel Chammatos, y a los encargados de planeación de la CFE del Estado, que tienen que dar solución, pues la situación en Campeche se está volviendo crítica, principalmente porque, señalaba la gobernadora, se paga mucho por un servicio de eficiente y de pésima calidad, fue lo que reclamó, pidiendo mejoras, soluciones para pues estos problemas que todos los días viven, pues sobre todo en esta temporada de calor, los ciudadanos campechanos. En la reunión se puso, por ejemplo, como ejemplo, los daños a los semáforos, en los que las reparaciones cuestan 50,000 pesos cada vez que se repara una tarjeta de estos dispositivos, además de los riesgos que se presentan en las instalaciones, como los cerezos de Campeche y Carmen, por estas fallas. El jefe de la oficina de la gobernadora, Armando Toledo Hamid, por su parte, expuso que todos los días hay amenazas de bloqueos y cierre de calles en varios de los municipios por las fallas y los daños, en donde pues los representantes de la Comisión Federal de Electricidad reconocieron que el problema que enfrentan es que no cuentan con el personal suficiente para atender con prontitud los reportes. Mira, que una empresa de clase mundial se trate de justificar de esa forma, me parece bastante ridículo, pero bueno, en fin, ahí está el tema. ¿Cómo ves el tema, Ricardo, antes de irnos a la pausa? La semana pasada hubieron en la ciudad 50 zonas de la ciudad que tenían apagones. Había fraccionamientos enteros, me parece que uno de ellos, por ejemplo, fue el fraccionamiento Fénix, que se quedaron sin energía eléctrica, más de 100 viviendas, familias enteras. En Ciudad del Carmen vimos cómo igual pasó lo mismo en colonias y en unidades habitacionales, donde incluso los vecinos, ante la desesperación de que pasó 1, 2, 3 días sin energía eléctrica, tuvieron que bloquear, por ejemplo, la avenida 4 Carriles para obligar a que llegara la gente de la comisión, incluso secuestraron a los técnicos que llegaron. Estamos viviendo una situación crítica, porque ante la intensa ola de calor que existe, pues evidentemente hay un sobrecalentamiento de las líneas de conducción. O sea, esto está haciendo que truenen los transformadores, literalmente. O sea, nosotros tuvimos una situación y eso o sea, tengo estos datos porque me acerqué con la gente de la comisión y ellos nos lo platicaron. Claro. Estaban simplemente sin capacidad técnica y humana de responder a la problemática que se está viviendo la semana pasada, ¿sí? De nuevo, 50 zonas de la ciudad de Campeche. Y en Carmen seguramente era lo mismo y en otros puntos igual. Y lo que nos decían los técnicos es que no hay transformadores en Campeche. Todos los transformadores los tienen que traer de la ciudad de Mérida. Entonces, si a tu colonia, si a tu fraccionamiento, si a tu calle tronó el transformador, tenías que esperar un día, 2 días, tal vez hasta 3, para que finalmente te puedan resolver. El otro problema, no hay suficientes brigadas. Son un número muy limitado de brigadas y también hay algo muy importante. Toda la gente que llama al 071 reportando sus quejas a partir de las 12 de la noche, olvídense, no va a haber servicio a medianoche. Los técnicos nos dijeron, a partir de las 10 ellos concluyen su labor de servicio. Antes había toda la noche atención, había una brigada nocturna que estaba para atender las emergencias. Desde hace unos meses para acá, a raíz de problemas presupuestales y que ya no pagaban pues todas estas pues sobresueldos que se tienen que cubrir por las jornadas extras y todo lo que representa, simple y sencillamente dejaron de prestar el servicio nocturno. Entonces, el servicio se presta desde temprano en la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces, todo lo que uno pueda reportar entre 12, 1 de la mañana, incluso yo creo que desde las 11 de la noche, simplemente no va a tener atención hasta el día siguiente. Y la verdad es que la capacidad de gestión interna de la demanda es muy mala, porque
porque no hay como que un orden de prelación ni una valoración de prioridades y literalmente tienes que ir a ver con quién te peleas, a quién ves en la calle, a quién le das una mochada. Creo que está muy complicado ahorita la situación. A ver, Comisión Federal creo que siempre ha sido un gran problema nacional. Antes de que comiencen aquí los compañeros que antes era peor. Sí, por supuesto. Era un problema nacional. Nadie ha estado contento con esto, pero creo que se ha venido agravando la situación por muchas circunstancias. Y una primera, una importante es la falta de inversión. No se han hecho inversiones significativas para cambiar las líneas eléctricas, para cambiar finalmente, actualizar transformadores y para contratar más personal. Yo quiero nada más plantear algo públicamente. Creo que el gobierno tiene que ir previendo algo que va a pasar. Los campechanos, cuando llegue las cuentas de este bimestre, va a haber verdaderamente un problema, ya no solamente del calor y de la energía eléctrica, sino del impacto económico en los bolsillos de las familias, porque evidentemente va a haber un encarecimiento del costo del consumo de energía eléctrica. Y este subsidio que se estaba pagando, pues yo creo que se va a tener que valorar si se paga más o qué medida, o cómo presionar para que lo que ha sido una pelea que no se ha podido resolver y que ojalá ahora el gobierno, en lugar de estar de una otra manera gestionando, nos pusiéramos las pilas para presionar, para cambiar de tarifas en Campeche, esto ahora sí lo podamos lograr. La realidad es que estas olas de calor llegaron para quedarse. El año que viene vamos a tener, el año que viene vamos a tener, el que sigue igual. Entonces tenemos que buscar cómo vamos a resolver esto de manera más profunda y más amplia que medidas paliativas. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a ir a una pausa y regresamos para escuchar también a nuestros demás panelistas. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Bien, ya estamos de regreso para continuar platicando con nuestros panelistas sobre este tema de la Comisión Federal de Electricidad, los apagones y el reclamo que hace la gobernadora y sobre todo pues las molestias que generan a los ciudadanos que bueno ya han optado por medidas más serias ante pues estos constantes bajones de luz. Beto, ¿qué opinas? Rapidísimo. Bueno, rapidísimo. Creo que el gobierno del estado de Campeche, se supone que la gobernadora tiene una relación estrechísima con el presidente. Debe resolver este asunto directamente. ¿Por qué ir con su superintendente? No lo entiendo. O sea, vas con el empleado del empleado, cuando puedes ir con Manuel Bartlett Díaz, que es el... Además, cada 15 días ve el presidente, hombre. Y hay otra cosa. ¿Cómo en Yucatán no pasa esto? Que tiene más, 1 millón de habitantes, tan solo la ciudad de Mérida. Y 2 millones, o casi 3, en todo el estado. Tiene la posibilidad la gobernadora. ¿Por qué se tiene que reunir con alguien que recibe órdenes, que te sale con lo que dijo Ricardo? Que tienen que ir a Mérida y que tienen que ir a no sé dónde para recibir esto. Creo que en las manos de la gobernadora, ojalá lo toquen el martes del Jaguar, que se va a reunir con Manuel Bartlett. Pero ¿qué creo yo? Lo que pasa es que todo el dinero a nivel federal de la federación, nuestro presupuesto, se está yendo a las mega obras. Por lo tanto, no hay para contratar más personal, no hay para comprar equipos de primera, porque estamos... Y otra cosa, el sureste no es prioridad para la federación, nunca lo es y nunca lo será. ¿Por qué? Porque si se sabe que el sureste tradicionalmente tenemos una temperatura entre los 38 y los 46 grados, deberíamos tener los equipos para poder tener esa capacidad de energía, pero no lo hay. Yo confío, de verdad tengo mucha fe en la gobernadora, de que hará sus mejores gestiones para esto. Y no voy a salir como lo que hizo ayer, que se trajo 37, 38 sillas de ruedas. 71. Pero para todo el estado. Entonces, fueron para todo el estado. Para todo el estado. Entonces quiere decir que como que no le están funcionando sus
tus gestiones. como dijeran en Yucatán, está fallando. Ahí la dejo. Muchas gracias, Beto. Álvaro, ¿qué opinas sobre todo este tema? Sí, es un tema complicado. Olas de calor históricas las que se han registrado las últimas semanas, como se mencionaba antes del corte. Es progresivo. Estas sensaciones y estas olas de calor serán pues cada vez más fuertes, conforme pase el tiempo serán cada vez más fuertes, porque pues el tema de la contaminación mundial sigue siendo un problema brutal, que tristemente pues con tantos problemas aparte, pues no se le da muchas veces la importancia pues ni en México ni ni en muchos otros países, ¿no? Ojalá que se pueda lograr. Yo creo que es el tema del servicio de la Comisión Federal definitivamente deja mucho que desear. Los cobros son excesivos y el problema principal, bueno, creo yo, lo tienen y lo enfrentan pues todos los que son emprendedores, o sea, todos los que tienen negocio de lo que sea. Si vendes pepitas, si vendes cacahuates, si vendes lo que sea, que chicharrones, lo que sea que vendas, si tienes un restaurancito, si tienes un negocito de sandwichitos, lo que sea. Al final el tema de la energía eléctrica, han habido también muchos parones de luz en muchos sectores, frena producción, frena muchísimas cosas y genera muchos otros problemas, ¿no? Entonces ojalá que se pueda resolver. El tema de las tarifas en Campeche ha sido una cuestión que se ha peleado de diferentes formas, desde el Ejecutivo, desde el Congreso Federal. Lamentablemente creo que no hemos logrado nada que sea pues un logro en este sentido en el Estado y sigue ese pendiente. Ojalá que se pueda lograr pues un consenso con la Comisión Federal de Electricidad a través de la gobernadora del Estado. Claro. Muchas gracias, Álvaro. A lo mejor tenemos que hacer lo que los tabasqueños, dejar de pagar y háganle como quieran. Toño, ¿qué opinas? Mira, y pues yo creo que debemos de sumarnos, ¿no?, al reclamo de la compañera gobernadora. Hoy efectivamente ya lo dijo Beto, los espacios de gestión puede ser que estén un poco más abiertos. Yo no dudo que vaya a poner todo su empeño en buscar las instancias para ir mejorando y obviamente pues hacer lo necesario, ¿no?, para resolver el tema. Pero yo me regreso un poco a los antecedentes, ¿no? O sea, las olas de calor, como bien planteaban aquí los compañeros, son históricas y se van a ir incrementando. Yo creo que además de resolver el tema de la comisión en este momento, ya tenemos que ir planteando acciones que puedan ayudar a mitigar o incluso en un periodo mediano de tiempo a regresar a las temperaturas habituales, porque efectivamente hace algunos años hablábamos de la Agenda Ecológica 2030 y pues lo veíamos muy alejado y ya el 30 ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Y se han cumplido y muy pocos compromisos. Así es, no se ha cumplido mucho de los compromisos. Y en este caso, o sea, que veo con agrado que se estaría sumando, por ejemplo, la oposición para lograr hacer la gestión aquí en el Estado ante Comisión Federal de Electricidad. Ojalá y que también para acciones que reviertan ese daño que se ha hecho al medio ambiente también se puedan sumar, ¿no? Pues, doña Pepe. Sí, finalmente es un problema no de este gobierno en cuanto a dotar de infraestructura a la Comisión Federal de Electricidad en el Estado de Campeche. Por muchos años municipios como Candelaria, por poner solamente un ejemplo, no tuvieron la infraestructura suficiente y aún no la tiene, con transformadores, con líneas de luz en comunidades en Candelaria, solo por poner un ejemplo. No solamente, como he dicho, no ha sido solamente este gobierno, gobiernos anteriores de otros partidos políticos han presumido en la relación con gobierno federal y de nada ha servido. Creo que en este momento, no solamente por el tema de la temperatura, de las olas de calor que afectan a todos los campechanos, a todos los mexicanos en gran parte del país, creo que es momento en que en verdad si las voces en el Congreso del Estado, partidos políticos, sociedad civil, gobierno del Estado, realmente utilicen esa relación que tienen como gobierno federal para poder dotar de infraestructura, de una mejor infraestructura para el Estado de Campeche, olvidándonos de lo que hace Yucatán. O sea, si me pongo a comparar con lo que hace o deja de hacer Yucatán, estamos por debajo, pero por mucho. Tenemos que preocuparnos por lo que debemos hacer los campechanos, por lo que el gobierno debe de hacer. Y en este momento lo que tenemos que hacer es eso que ha dicho la gobernadora. Ahí sí coincido, tiene que hacer una gestión realmente que se vea, que se note, tiene que presumir, tiene que hacer la gestión directamente con el Ejecutivo Federal o con Bartlett, con que tenga que hacerlo,
Coincido con lo que dice Beto. ¿Por qué irte a un superintendente cuando se supone cada 15 días te reúnes con el presidente de la República? Cuando por lo menos 2 veces cada 2, 3 meses te has reunido con Bartlett también en sus oficinas, por lo menos el año pasado. Entonces creo que falta mucho por hacer para el Estado. Creo que sin duda es un problema nacional y mundial el tema del calor, pero sí, es un tema de falta de infraestructura, no solamente el tema económico, de la falta de personal técnico o personal administrativo para atender llamadas. Creo que es un problema de infraestructura que se ha abandonado, no en este gobierno, sino se ha desde gobiernos anteriores, que no han tenido la capacidad o no han querido resolver el tema en el estado de Campeche. Muchas gracias, Pepe. César. Sí, nos sumamos, como decía Antonio, a la petición de la gobernadora. Creo que reconocer que justamente empiece a atender estos temas de primera mano, ¿no? Sin intermediarios, de primera mano, parece fortuito. ¿Cómo funcionan las cosas en la Mesa de la Paz? Pues bueno, justamente lo que primero que tendría que hacer es tener de voz del superintendente cuál es la problemática que ya ha señalado el superintendente para poder justamente transitar hacia una mayor gestión, porque de nada sirve que le lleves pues una problemática al director general de Comisión Federal de Electricidad sin que sepas justamente qué es lo que pasa a cabalidad técnicamente hablando, ¿no? Entonces me parece que ese es un primer paso muy importante y que seguramente lo va a atender a la brevedad porque así es la gobernadora. 1, 2, el problema del temas de las olas de calor, por supuesto que no solamente en Campeche, es en toda la República, desafortunadamente. Entonces las líneas de tensión de justamente de circulación de electricidad pues están no solamente viejas, sino que pues, ya están sobresaturadas. Y en ese sentido es que justamente vienen los apagones, vienen la saturación de las líneas, pero no es un tema solamente que atañe en el tema de la península a Campeche. También lo padece Mérida y también lo padecen otros municipios grandes de Mérida que concentran una gran cantidad de población. A ver, el tema que solamente sea Campeche es mentira. Mérida también atraviesa por serios apagones de electricidad, también lo hace Carmen y también lo tiene Chetumal. Por supuesto que también Cancún. Esto obedece justamente a que necesitamos más plantas de electrificación. Desconozco el término técnico, pero necesitamos más plantas que yo tengo entendido que ya vienen, ¿no? Pero que es importante también acompañar no solamente el problema de las olas de calor y los apagones con Comisión Federal de Electricidad, sino también justamente qué vamos a hacer para revertir el cambio climático, que es lo que más nos está afectando, es lo que más nos duele, ¿no? Vemos que han desaparecido en muchas ocasiones, pues, digamos, programas que han justamente atendido o atendían este problema en diferentes estados de la República. Y aquí en Campeche, de manera local, pues somos muchos los actores y actoras que debemos de poner en marcha no solamente programas, sino acciones desde plantar un arbolito, sembrar cosas que justamente puedan darle a tu casa mayor frescura, si lo podemos llamar de esa manera, pero también a tu comunidad, también a tu vecindario, también a tu barrio, a tu unidad habitacional. Es cuanto. Muchas gracias, César. Antes de despedirnos, leer, bueno, algo que querías agregar, Ricardo. Sí, rapidísimo. Y aprovechando que estamos hablando de este tema de la onda de calor, yo quiero, en otro rubro, hacer nuevamente un exhorto a la Secretaría de Educación. Vimos que ya hicieron un ajuste en horarios. Creo que esa es una primera medida bastante, pues, digamos, buena, pero creo que es también, se tiene que replantear muchas cosas. La ola de calor, de acuerdo a los estudios meteorológicos, se va a prolongar hasta el mes de julio. Yo creo que se debe de valorar por parte de las autoridades educativas el adelantar el cierre del ciclo escolar. Ya prácticamente el ciclo escolar ha concluido, ¿no? Entonces, se expone mucho a los niños. Hay muchas escuelas que no cuentan con energía eléctrica. La Ávila Camacho, por ejemplo, tiene meses sin transformador. Entonces, y aparte hay muchas escuelas que no tienen condiciones. Entonces, creo que de una manera seria y poniendo por delante la salud de los niños y por supuesto de los maestros y de los jóvenes, valorar el adelantar el cierre del ciclo escolar, que está previsto hasta el mes de julio, hacia fines de este mes, pues creo que ayudaría mucho. Y si a eso le sumamos los robos, que también muchas veces se roban cablería de las escuelas, pues la pasan muchísimo peor los niños. Creí que iba a decir lo de Raúl Pozos. No, esto es otra cosa aparte, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado nuestros panelistas, Álvaro Ortiz, Ricardo Medina, José Segovia, gracias, Antonio Gómez, César González, gracias. Alberto Kutz y Jack Valle, que también nos estuvo acompañando. Se despide a todos ustedes, yo soy Marmesh y nos vemos en la próxima edición. Los editorialistas de Mesa Revuelta regresarán el próximo martes a las 8 de la mañana para defender con la razón sus ideologías. Solo en
Radio Fórmula Campeche.